En Infinita, lo que faltaba, el análisis político del día junto a Mauricio Morales y Rodrigo Sánchez. Le damos la bienvenida a nuestros animales políticos favoritos, Rodrigo Sánchez, Mauricio Morales. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Gracias Más por políticos lo de que animales, animal. por cierto, pero... Gracias por lo de animal. Me han dicho animal algunas veces. No me saque de contexto que para animal. eso son los periodistas, y usted no. Oye, Mauricio, ¿tú bien? Bien, muchas gracias, bien, todo bien. Oye, bueno, ¿por dónde partimos? Entiendo que el animal político número 1 estuvo en La Moneda, reporteando esta reunión que hubo entre presidente 1 y presidente 2. Mira, a mí me gustaría imaginar que en este saludo que hubo hoy entre José Antonio Kast y Gabriel Boric, en esta segunda reunión en el Palacio de la Moneda, Sí. un hecho inédito, partió la conversación con algo estilo: oye, ¿cómo ha estado tu semana? Más o menos nomás, porque tengo la escoba en mi gabinete. ¿Y tú? No, yo te tengo cuento la nada. escoba Sí, con todo lo demás. en mi alianza En mi de alianza. gobierno. Ah, mira tú, yo con el Partido Socialista y tú, no, nosotros con los nacional ¿Y libertarios. para qué nos con metimos? Chile Oye, Vamos ¿para qué nos también. metimos en esto? ¿Para qué nos metimos? Claro, para allá quería ir. Exactamente, Pau. Yo creo que algo así hubiese sido muy entretenido. Lamentablemente no les puedo decir que eso pasó. Pero podemos hacer con imaginemos que podemos pasó. hacer con inteligencia artificial, Ficción. eventualmente podemos hacer eso. Puede Porque- ser ficción. Puede ser ficción. No, Porque, yo creo pucha, que ha fue al sido- revés. Yo creo ¿Sí? que uno le dijo al otro, no, todo bien por acá, todo tranquilo. ¿Y tú? Perfecto, De todo más. andando. Es otra posibilidad, Ahí. también Sí, puede yo ser. voy Jugando por esa póker. tesis, Claro, sí. también Sí. puede ser. Bueno, pero La idea era, la agenda era sala cuna. exacto, Sala Cuna FES. y FES, los proyectos principales que quiere impulsar el gobierno en estos escasos Ahora, 15 días, tengo entendido que el quedan. presidente había dicho que con el FES era difícil ponerse de acuerdo y más bien las fichas estaban puestas o la esperanza estaba puesta más bien en exclusiva en sala cuna. ¿Sabes lo que pasa, Pau, Maribel, Mauricio? Que, mire, los proyectos ambos no tienen los apoyos políticos suficientes para tener luz verde. La diferencia es que Sala Cuna tiene mayor consenso político en torno a que todo el mundo está de acuerdo que hay que tener una buena legislación en Sala Cuna, pero no todo el mundo está de acuerdo con ¿Cómo? una solución al CAE. Esa es la gran diferencia. Ahora, El tema de las lucas. exactamente, ¿por qué tiene más esperanzas a la cuna? Porque los escasos días que quedan de trámite legislativo, de este ciclo del Congreso, se podría dar eventualmente algún acuerdo ya con las cifras claras en relación a cómo se va a financiar y cómo se va a mantener el financiamiento de esta política pública. Y por eso es muy importante la señal que dio José Antonio Kast hoy día en La Moneda, planteando con mucha prudencia, ya que no había que generar expectativas, que en la medida que las lucas estén claras, podemos hablar de estos proyectos, pero además, planteando que es necesaria una conversación entre los equipos económicos. Estamos hablando del actual ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y el probable ministro de Hacienda de José Antonio Kast, salvo que algo cambie en último minuto, que es Jorge Quirós. Con las cifras claras y con esa reunión bilateral ya producida, se podría discutir acerca del otro. El problema es que los tiempos son escasos, porque esta reunión tendría que darse después del 20, que es la fecha de anuncio del gabinete, el próximo martes. Va a quedar una semana y media de Congreso y una semanita, un poco menos en marzo, para ver si Sala Cuna se consigue. ¿Y por qué es tan importante? Esto lo conversábamos también con Mauricio en la semana. Sala Cuna es un proyecto que es 100% social. Es un proyecto que va a mejorar la calidad de vida de la gente. Y es un proyecto que se quiere sumar a estos 1000 avances, ya este listado de 1000 avances que el Congreso, que el presidente Boric publica durante esta semana. 999. 999, 1000 con esto. No sé. El número es un simbólico, obviamente, pero se quiere dejar en el legado de la administración Boric. Pero, perdón, solo un paréntesis para que nuestros auditores, es simbólico, pero la página web está con las 1000... Sí, claro. Sí. Ahora, lo que hay que precisar es que no se trata de 1000 proyectos, No, avances. sino que avances que pueden ser proyectos, políticas públicas, ideas, conceptos, o sea, son Avances en el sentido formas de amplio. explicar. O incluso una continuidad de algo que ya estaba, como la visa waiver. Claro, es como Aparece como salvamos un la avance. visa waiver cuando estaba en peligro. Claro, un avance. Así que, bueno, puede ser. Vaya. Y para finalizar, antes de darle el pase a Mauricio, oye, la reunión, sí, se trató acerca de eso, pero fíjense que una vez finalizado el encuentro entre ambos mandatarios, entrante y saliente, José Antonio Kast nos contaron que se dio un tiempito para conocer la Capilla de la Moneda. Lugar que no conoció en su primera visita, porque la primera visita fue Está en el muy primer piso. protocolar, está en el primer piso, Sí. está en el patio de los Cañones. Sí.
La primera visita fue protocolar, ahí los bustos de los presidentes en el Salón de los Presidentes, ya. Pero en esta oportunidad, me contaron ahí algunos en La Moneda que le mostraron la capilla y también pidió conocer el segundo piso de este lugar donde están oficinas de la primera dama, que es el probable espacio donde se va a ubicar. ¿Llegó con la decoradora para medir las cortinas? Yo quiero saber. Llegó con Julio Férez, que es el próximo administrador de Palacio que tiene que ver ese tipo de asuntos. ¿Fueron a Sarah Home a comprar cubrecama? Yo no sé si serán de Sarah Home. Ay, ¿eh? no Yo sé. creo Ikea. que yo creo Algo. quizá o de otra marca. No vamos a mencionar más marcas, obviamente, para no hacer publicidad. Pero fue a mirar pero su, fue a su mirar. futura Sí. su futura Eso- vivienda. Eso es lo que nos contaron. Y por algo la presencia del señor Férez ahí también. Sí, po. Mauricio, ¿Dónde Sí, compraste tú los bueno, Digo, Mauricio, ¿qué opinas tú? Sí, el panorama evidentemente que es mucho más preocupante para el gobierno que entra que para el gobierno que sale. Claro. Ambos presidentes tienen un tremendo conflicto dentro de sus respectivas coaliciones. En el caso del presidente Boric, con la disputa directa entre Frente Amplio PC versus Partido Socialista, y en el caso de la coalición del presidente José Antonio Kast, ya tiene un caído que es el Partido Nacional Libertario. ¿Y por qué digo caído? Porque en un principio, o sea, todos pensábamos que la coalición arrancaba desde el Partido Nacional Libertario y la duda no era dónde empezaba, sino dónde terminaba. Es decir, si terminaba en Chile Vamos o se extendía a demócratas o amarillos. Esa era la duda que teníamos. La incógnita no era si Libertarios, en un principio estoy hablando, entraba o no entraba al gabinete. Por lo tanto, la situación del presidente entrante es mucho más compleja en comparación al presidente saliente. Lo segundo, que es lo que señalaba Rodrigo recién respecto al proyecto de Sala Cuna Universal, me parece desde un punto de vista de la mezquindad política que no existen incentivos para que la actual oposición apruebe o saque el proyecto de ley antes del 11 de marzo. Puede ser un proyecto de ley que en realidad le convenga mucho más a esa oposición firmarlo, suscribirlo con el timbre del presidente José Antonio Kast y que no se le entregue al gobierno del presidente Boric, sin perjuicio de que esta política o este proyecto de política pública tenga varios años en el Congreso. Y lo tercero, que me parece muy relevante de comentar acá, corresponde a la decisión del Partido Nacional Libertario. Ayer, de acuerdo a la declaración, yo pensé que era una cuestión de principios, pero hoy día me di cuenta a partir de las declaraciones de Kaiser y de la B que no se trata solamente de principios, sino que se trataba de cupos. Le estaban ofreciendo minería y 2 subsecretarías más, ninguna delegación. Entonces, claro, y esto es la política, o sea, ojalá fuese una discusión de ideas, pero en este caso la coalición se quiebra, la aparente coalición electoral se quiebra y no se transforma en coalición política por una cuestión puramente de repartija de cargos. Y es muy curioso esto, fíjate, porque Partido Nacional Libertario y Partido Republicano son una coalición ideológicamente natural. Sí, ¿Sí? O sea, si uno dice, bueno, ¿cuál es el partido que está más cerca afín del partido del presidente? Es el Partido Nacional Libertario. Sí. Por eso que parecía tan difícil de entender que las razones esgrimidas fueran que el diseño, que no sabemos para dónde va. Es cierto que no hay diseño, yo creo que todo eso es cierto, pero más bien parece que no es la falta de diseño, sino, como dices tú, la falta de cupos en lugares que les hayan interesado. O sea, ellos dijeron no sentirse parte de este diseño y no están informados tampoco. Es Es que decir, nadie está- bueno, el problema es que claro, pero también es cierto al que partido. pero también es cierto en defensa del presidente electo que no es que no se sientan parte del diseño, que parece que no hay un diseño. Entonces, y están tratando de parchar esto y de armar esto porque si no ya estaría todo cerrado, Yo ¿verdad? no sé cómo lo observan ustedes el hecho de que esta semana ha sido la más compleja de José Antonio Kast desde que gana las elecciones, con varios portazos, sin Ministerio de Seguridad, Carter que le dijo que no, Partido Libertario fuera, lo que significa que van a hacer oposición, Daza en su momento también viaja a Argentina, le dice que no. Entonces la verdad es que le está costando mucho armar este puzzle de gabinete a 5 días de que lo presente. Y lo más delicado de eso, Maribel, es que se notó en un comienzo que José Antonio Kast trató de mostrar ser un presidente ejecutivo, un presidente que resuelve rápido, un presidente con agenda internacional, un presidente que se puso plazos para el nombramiento de su equipo, pero ¿cuál es la diferencia entre estructurar una agenda ejecutiva real
y hacer anuncios que en el fondo terminan perdiendo sustancia en el camino. Claro. Decisiones tan delicadas como el Ministerio de Seguridad es la prueba. Porque si el Ministerio de Seguridad, independiente que el nombre quizás no sea del gusto de los partidos o desde el punto de vista comunicacional no sea un nombre pop, como decimos nosotros, si ese ministerio hubiese estado seguro desde un comienzo, la señal política hubiese sido mucho más sólida, porque hubiese sido absolutamente coherente con el cómo José Antonio Kast gana la elección y llega al Palacio de la Moneda, con una campaña enfocada 100% en vamos a resolver el problema de la delincuencia, ¿no es cierto? Hasta el día de hoy estamos pimponeando nombres entre Rodolfo Carter, Codina, parlamentarios, exuniformados. Hay un universo ahí y se nota que esta tesis que teníamos al principio de la semana, que a lo mejor había una carta bajo la manga y que se la estaba guardando y que el día del nombramiento del gabinete íbamos a conocer un gran nombre, al parecer no es así. Ya, no es así. Y eso es delicado como señal. El último nombre que yo escuché es Codina. Sí. Tienes razón. Sí. Codina, que al menos lo que había trascendido días anteriores es que no le simpatizaba la idea de llegar al gabinete, sino que más bien quería un cargo, claro, o una delegación eventualmente que le permitiera seguir en algo de sentido tenga en relación a su y si uno lo rol como imaginaba alcalde. Y si uno lo imaginaba en el gabinete viviendo desarrollo social, eran más bien las carteras como más naturales para Codina. Oye, pero lo que pasa es que acá se supone, ¿no? La premisa es que al presidente no se le dice que no. Y acá, Mauricio, estamos viendo que le están diciendo no. Sí, hay una canción de Arjona, parece que se llama Dime que no. Dime que no, ¿cierto? pensando en un sí. Sí, le dijo no Daza, le dijo no Perú, le dijo no Carter, le dijo no el Partido Nacional Libertario. Por eso lo que les comentaba ayer, estos jugadores que le pegan al arco, puede que en una de esas anoten, pero la probabilidad de fallo es extremadamente alta. Pero a esta velocidad le gusta andar a Kast en el marco de esta idea de gobierno de emergencia. Respecto a lo que señalaba Rodrigo, dos cosas adicionales. La primera es las dudas que hay respecto a conformar un gabinete con independientes y tecnócratas. Kaiser tiene un punto en lo que le escuché hoy día. Él señala explícitamente que en un gobierno de tecnócratas los costos lo terminan pagando los partidos. Y en eso tiene toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque la gente cuando enjuicia a un gobierno no lo hace parceladamente por el tipo de ministerio que está encabezando cada uno de los liderazgos que nombró el presidente, sino que le achaca al partido político o a los partidos políticos de la coalición los problemas que ese gobierno puede enfrentar. Y además que los tecnócratas no están programados necesariamente para enfrentar la rudeza que supone el trabajo político. Entonces, eso a la larga puede generar un problema no mayor. ¿Cuál es la ventaja de tener un tecnócrata o ventaja de tener un independiente, pero en su justa medida? Es que son fusibles que pueden saltar y nadie te los cobra, en comparación con los militantes. Pero eso, yo insisto, tener un gabinete con mucho independiente y mucho tecnócrata puede comenzar a generar un desánimo en los partidos que respaldaron al gobierno. Y lo segundo, en cuanto a Rodolfo Carter, hay por lo menos 5 argumentos para haber pensado desde el inicio que era una mala idea. Primero, Carter tiene un hermano que es diputado. Ya hay una especie de normativa informal dentro del gobierno respecto a que no se acepta parentesco entre un ministro y un legislador, que era el argumento para no meter a Kaiser originalmente. Segundo, lo que comentábamos ayer, que sacar a un senador electo, o sea, que ni siquiera ha ejercido un día, es violenta la representación democrática. Violenta la representación democrática, eso está clarísimo. Lo tercero es que imagínense ustedes, Carter entra al gabinete sin haber ejercido como senador. Lo perjudica en todo lo que se refiere a sus aspiraciones presidenciales. O sea, pierde credibilidad total. Y además se queda sin pega a los 6 meses. A los 6 meses, claro. Cuarto, por eso mismo, se expone... Comparándolo con los 8 años de senador. Claro, ahí me dieron el cuarto punto, que se expone a una salida anticipada y con las manos vacías. O sea, dado la conflictividad que uno podría suponer de ese ministerio. Y lo quinto,
Lo último, que no es menos importante, es que se prestaría o se hubiese prestado para una soberana improvisación. Sí, claro. Por lo tanto, a mí me llamó muchísimo la atención que se hubiese dado espacio para la probable asunción de Carter como ministro de Seguridad, sin perjuicio de que pueda haber tenido o uno puede haber estimado un desempeño exitoso en esa cartera. Pero tengo esos 5 argumentos, creo que uno de esos 5 puede ser poderoso, imagínense los 5 juntos. Bueno, y así por lo visto lo entendió el propio senador electo. Oye, vamos a Brusto de conflictividad, a hablar de, el Frente Amplio y el Partido Comunista y el Partido Socialista, Bodanovich contra Boric, ¿no? Toá. O sea, Toá hoy día. No nos olvidemos de Toá. Hoy día que hay una Toá, no han aprendido nada. O sea, fue súper dura en entrevista con T13. Y además, Paulina Bodanovich peleándose con el presidente Boric y Elizalde ahí tratando de calmar las aguas. ¿Cómo se vive eso, Rodrigo? Se vive de una manera muy, muy dura en el Palacio de la Moneda, porque recordemos que uno de los legados, más allá de las iniciativas legislativas, políticas públicas, avances que el gobierno quiera exponer, su unidad. Era la unidad más amplia del progresismo posible, y el presidente Boric como eje, de alguna manera, de esa unidad, con la participación del Partido Comunista e incluso la democracia cristiana en determinadas instancias en el gobierno. ¿Tú te acuerdas cuánto durante la campaña presidencial se esgrimió la unidad, enrostrándola a la derecha, que no habían sido capaces de hacer una lista? En cambio nosotros, hicimos casi una lista, porque había una lista más chica, pero la unidad es un argumento que han usado para vestirse muchas veces, ¿no? Ahora se está culpando al propio Boric de no continuar o no asegurar esa unidad de una coalición que está quebrada. La crítica de Paulina Bodanovich. Sí. Yo difiero un poco ahí de la crítica de la senadora Bodanovich, porque en cada uno de los cónclaves que encabezó el presidente Boric, cónclaves que no le gusta a este gobierno que se le diga cónclave, pero es cónclave. En Cerro Castillo siempre estuvo presente el llamado a la unidad, e incluso en un momento, en el segundo año de gobierno, tengo entendido, en Valparaíso, hubo un llamado explícito ya a dejar atrás a Apruebo Dignidad como tal, al socialismo democrático como tal, y comenzar a pensar en una coalición, incluso pensar en un nombre en ese entonces. Entonces, la pregunta es, más allá de que se pudo haber hecho mucho mejor este trabajo de unidad, ya entre ambos bloques, entre los partidos del socialismo democrático y la izquierda más dura. En los partidos, ¿cuál es la responsabilidad que recae a la hora de buscar consensos comunes y no estar sacándose los ojos? Porque es muy cierto cuando Carolina Toá plantea que aquí no había pasado ni siquiera un día, y una vez conocido el fallo, no la sentencia aún, sino que el fallo en relación al caso de Gustavo Gatica, comenzaron inmediatamente la cacería de rostros en el Parlamento, con publicaciones en redes sociales, de las personas que habían sido responsables de cómo terminó esta historia, citando la ley Naín Retamal, sin ni siquiera tener claro si la ley Naín Retamal algo tenía que ver. En el fondo, lo que se hizo fue caricaturizar un debate que en su minuto efectivamente quebró a la coalición, ya la quebró, pero con una finalidad política que es hoy en día decir nosotros y ellos somos distintos. Y cada partido, la cancelación. Exacto, y cada partido hoy día le está hablando a su público. Ya no le está hablando al país, porque ya dejan de ser gobierno. Ya entonces, no lo necesitan. Claro, el PC tiene que recuperar a su nicho, el Frente Amplio al suyo, el socialismo democrático está en su propia discusión de fórmulas de oposición para el próximo gobierno. Recordemos que la tesis del PS en un comienzo era precisamente aliarse con el Frente Amplio. Ahora de eso poco y nada, porque evidentemente si se generaron estas recriminaciones cruzadas, poco norte tiene una alianza entre el PS y el Frente Amplio. Probablemente el PS va a volver al eje histórico, incluso con la democracia cristiana, así como están las condiciones. Entonces, claramente, aquí hay un error grave de madurez de los partidos políticos, de falta de capacidad de administrar los conflictos, y se le está tirando la pelota al presidente, que durante 4 años hizo constantes llamados e intentos con cónclaves, reuniones en La Moneda, llamados telefónicos, poniéndole paño frío a los conflictos para que esto no creciera. Ahora, para finalizar, el presidente también cometió un error. Y cometió un error en la entrevista en Tolerancia Cero, cuando él se refiere a este caso, ¿ya? Y en vez de hacer una defensa pareja en relación
a cómo votaron los parlamentarios de la alianza de gobierno y también admitir la responsabilidad del propio gobierno la ley Nain Retamal, porque desconocerla ahora también es un despropósito, bueno, lo que hace es la ley Nain Retamal, nosotros no cargamos con este muerto. O sea, no es nuestra. Que a eso iba a ir, porque él precisamente, tú dices, claro, esto llamado a la unidad básicamente tiene en medio, frente a sus ojos, una crisis, un quiebre, un partido que congeló las relaciones, y lo que tú haces en esta entrevista es decir, lavarse las manos, esta legislación no es de nosotros, es una moción de los parlamentarios. Y en ese sentido, Mauricio, yo puedo entender el punto que hace Rodrigo en términos de defender al presidente en el sentido en que él lo hace, pero también es cierto que el presidente está llamado a precisamente ser la última línea y el gestor de los conflictos, porque en calidad de jefe de alianza. Y parece que en ese rol, al menos en esta pasada, no ha tenido mucho éxito. No, claro, queda tan poquito, quedan ¿cuánto? 40 y 50 días, menos de 60 días, o sea, último día nadie se enoja, esto ya es una batahola totalmente comprensible pero innecesaria, o sea, el PS se vota a choro cuando ya aprovechó todos los beneficios económicos de ser gobierno, o sea, sacaba el dinero y sacaba el matrimonio, comida hecha, amistad deshecha. Eso es lo que estamos viendo en la relación que tienen los partidos de esa coalición. Y el PS es muy patudo, o sea, estuvo con Boric desde el primer minuto. Pregúntele para Callado a Yasna Proboste cómo fueron las elecciones del año 2021 y si el Partido Socialista se sumó a su campaña como corresponde o si parte del votante socialista se fue con Boric. Les va a responder lo segundo, para Callado. Luego se embarcaron en todo el proceso constitucional en conjunto con Apruebo Dignidad, hicieron campaña por el apruebo. Sí, claro. Ingresaron 2 veces al gobierno, al principio de manera tibia, incluyendo a Marcel, y luego con todo, incluyendo a Toá. Entonces, estos alegatos de última hora no honran la historia del PS. ¿Qué podíamos esperar? Podíamos esperar una coalición robusta, si fue un pacto por interés y no por convicción. O sea, una coalición, hasta donde sabemos en la historia política de Chile, se arman en función de historias comunes y no por un gobierno pasajero. O sea, claro, Toá dice que considera inaceptable, irresponsable, desleal y que da cuenta de que no aprendiste nada, estoy citando textual, las acciones o los dichos del Frente Amplio. Yo podría decir que también fue inaceptable, irresponsable y desleal con la historia del Partido Socialista no haber tenido esta misma reacción, como lo señalé ayer, con el caso de la compraventa de la casa de Allende y no haber defendido como correspondía al partido ante la cesación de Isabel Allende. Claro, y por lo mismo cuando yo escuchaba a Carolina Toá decir, no, es que esto ya fue mucho, la única explicación posible, bueno, es cierto que a veces hay una gota que rebalsa el vaso. Sí. Eso es verdad. Yo creo que esta fue. La primera, bueno, esta fue, pero también es cierto que el vaso ahora puede rebalsarse porque ya el costo es menor, po. Sí. Porque ya no hay mantel, antes había mantel que se manchara, teníamos peguitas, ahora ya como igual nos vamos, ahora se pueden dar el lujo. De alguna manera también uno podría enrostrar al Partido Socialista, mire, se han dejado maltratar durante el gobierno completo. No vengan a llorar ahora. O sea, el episodio de la casa de Allende pero fue tremendo. Mari, antes que eso, cuando no dejaban participar al PPD, no lo dejaron llegar, miraban en menos a los socialistas. Álvaro Elizalde, desde que gana, se pone a la fila apoyando sin condiciones, y eso ha sido vendido como una prueba como te digo, una prueba de lealtad, cuando a mí más bien me parece una prueba de genuflexión frente a esta generación respecto a la cual estos adultos quedaron o se sintieron quedar placé. Entonces, bueno, no es gratis. Cuando las relaciones humanas y las relaciones en general establecen sus dinámicas muy al principio, y esto quedó establecido, que estos cabros pueden hacer lo que quieran con los grandes. Pero esto no viene a reactivar finalmente el social... La socialdemocracia. Socialdemocracia. Yo creo que no, Maribel, porque tampoco hay una convicción ideológica de que la centroizquierda sea el proyecto indicado, salvo que eso tenga una prueba electoral. Si siempre esto tiene que ver con cifras, o sea, el eje histórico se desarma en su minuto porque el Frente Amplio comienza a ser popular electoralmente y se comienza a generar un movimiento que poco a poco se come a los partidos antiguos de la concertación. Ahora, hay un detalle aquí que yo creo que es bien importante precisar. Este mal de las coaliciones quebradas no es propio del presidente Boric. Todo gobierno que termina perdiendo una elección
termina en una crisis de esta envergadura. Recordemos, la nueva mayoría no terminó en los mejores términos, tanto así que la democracia cristiana se fue retirando anticipadamente del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet en su minuto. Y quizás el episodio de máxima tensión fue cuando Jorge Burgos dejó la moneda y entró el Peta Fernández. Y de ahí en adelante que la DC ya con convicción cero empezó a navegar en piloto automático para terminar ese gobierno, y de la DC nunca más. O sea, esa coalición se rompió definitivamente tras el fracaso electoral. Y a Sebastián Piñera, independiente de que Chile Vamos no se desarmó, terminó sumamente debilitado después, post-estallido, post-pandemia. Se reactivó de alguna forma a mitad del gobierno del presidente Boric, cuando la figura del presidente Piñera comenzó a adquirir relevancia, y de hecho Chile Vamos se convierte en una suerte de plataforma para el heredera en ese minuto, que era Evelyn Matei. Y ahí comienza nuevamente a decirse que Chile Vamos era una coalición con gobernabilidad de centro-derecha, y bueno, ahora sabemos cómo terminó también. Entonces, no es propio del presidente. Pero para finalizar, lo que sí es importante precisar es que sí estaba dentro de los objetivos del presidente Gabriel Boric O sea, una amplia alianza de todo el arco progresista. La última pregunta, nos quedan 30 segundos, pero aprovechemos que no está Matías. Desde el punto de vista del gobierno entrante y de los desafíos que implica estar en el gobierno para José Antonio Kast con su equipo, cualquiera que este vaya a ser, ¿a ellos les conviene más que esta oposición salga efectivamente robusta, en unidad, como han dicho, o más bien salga dividida con estas dos almas, cada una para su lado, el socialismo democrático y Apruebo Dignidad, o como quiera que se vaya a llamar? Sí, bueno, en los presidencialismos bicamerales lo que buscan los presidentes es precisamente oposiciones fragmentadas con el fin de obtener ese umbral que le permita aprobar los proyectos de ley, pero en este caso, Pao, con la negativa del Partido Nacional Libertario, o sea, todo lo que Kast pueda ganar, por ejemplo, conquistando a la DC en algunos proyectos, lo pierde por la Partido derecha. Socialista, lo va a perder por la derecha. Claro, entonces están en una sabanitas situación sumamente claro. Como se dice, se viste un santo, se viste un santo sabanitas cortas, o viste un es- santo para desvestir a otro, viste un santo para vestir a otro. Sí. Y ojo con el PDG también, que es otra oposición. O sea, vamos a tener Uy, verdad, tienes razón. 4 oposiciones por lo menos al gobierno de José Antonio Kast. No nos va a faltar tema, chiquillos, No. durante el resto del año. Eso está claro. Y debo decir que estamos recién a 15 de enero. Increíble. Qué locura. Muchas gracias, Mauricio. Muchas Gracias. gracias, Rodrigo. Hasta la Chao, próxima. querido Nos vemos. Quique, que estés muy Estén bien. bien.